Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía, porque el vídeo de hoy, madre mía, es de esos que levantan pasiones, de esos que encienden la chispa, de esos que te dejan con la boca abierta y pensando. No puede ser, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues agárrense que vienen curvas, vamos a hablar de Can Yaman, de Method Demir y bueno, un poquito de drama, de esos que nos gustan, ¿verdad? Porque, y esto lo digo con toda la honestidad del mundo, ¿a quién no le gusta un buen salseo de famosos, sobre todo cuando involucra a una de las parejas más queridas de la televisión turca? Sí, señoras y señores, hoy vamos a analizar, con lupa y con todo el cuidado del mundo, una posible explosión, una supuesta declaración. Can Yaman explota, o eso dicen por ahí. Demet es mía, defiéndela o prepárense. Uf, solo de leerlo ya da escalofríos, ¿verdad? Antes de que nos metamos de lleno en el cotilleo, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el mundo de las telenovelas turcas, si les gusta el chismecito sano y bien informado, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho, pero mucho entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una de las más comentadas y seguidas en los últimos años. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, la química entre ellos era palpable, era evidente, traspasaba la pantalla. Todos, absolutamente todos, los fans de la serie, queríamos que su romance se hiciera realidad, que ese amor que veíamos en la ficción se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo parecía que así era. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Fueron la pareja del momento, la pareja dorada de Turquía. Su imagen vendía revistas, generaba clics y alimentaba las fantasías de miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación entre Can y Demet, si es que realmente existió, terminó de una manera un tanto abrupta y misteriosa. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablarse públicamente y, aunque nunca hubo una confirmación oficial de su ruptura, todo indicaba que su historia de amor había llegado a su fin. El silencio fue su respuesta, un silencio ensordecedor que dejó a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías abundaron, desde la intromisión de terceros hasta incompatibilidades en sus agendas profesionales. Desde entonces, ambos actores han seguido sus caminos por separado. Can Yaman se ha enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ha buscado expandir sus horizontes, perfeccionar sus habilidades y consolidarse como un actor de renombre global. Lo hemos visto en campañas publicitarias de marcas de lujo, aprendiendo idiomas y adaptándose a diferentes culturas. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Se ha afianzado como una de las actrices más versátiles y queridas de su país, demostrando su talento en diferentes géneros y roles. Su carisma y su profesionalismo la han convertido en un referente para muchas jóvenes aspirantes a actrices. Y aunque ambos han sido vinculados con otras personas, la sombra de su romance con Erkenci siempre ha estado presente. Siempre habrá alguien que recuerde la magia que compartieron en pantalla y que sueñe con una posible reconciliación. La nostalgia, como sabemos, es un sentimiento poderoso que a menudo nubla la razón. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Can Yaman. Hace unos días, empezaron a circular en redes sociales y en algunos medios de comunicación, rumores de una declaración contundente por parte del actor. Según estos rumores, Can Yaman habría reaccionado de manera airada ante algunos comentarios negativos o ataques dirigidos a Demet Özdemir. Y aquí es donde viene la frase que nos ha traído hasta aquí: Demet es mía, defiéndela o prepárense. Uf. Fuerte, ¿verdad? La frase sin duda impacta. Tiene un tono de advertencia, de protección, de posesión. Evoca imágenes de un Can Yaman furioso, dispuesto a defender a su amada de cualquier ataque. Es una declaración que resuena con la idea del héroe romántico, del hombre que está dispuesto a luchar por la mujer que ama.
Pero antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante analizar la situación con calma y objetividad. Lo primero que debemos preguntarnos ¿es esta declaración realmente cierta? ¿O se trata de un rumor infundado, de una noticia falsa creada para generar polémica? Esta es la pregunta del millón. En la era de la información instantánea y la viralización de contenidos, es crucial ser críticos y verificar la veracidad de las noticias antes de compartirlas o juzgarlas. La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna fuente oficial que confirme que Can Yaman haya dicho estas palabras. Ni el actor ni su representante se han pronunciado al respecto. Los únicos que han difundido esta información son algunos medios de comunicación y perfiles de redes sociales, cuya credibilidad es, digamos, cuestionable. Muchos de estos perfiles son conocidos por difundir rumores y noticias falsas con el único objetivo de ganar seguidores y generar interacción. Por lo tanto, es muy probable que esta supuesta explosión de Can Yaman sea simplemente un rumor, una invención creada para llamar la atención. En el mundo del espectáculo, este tipo de noticias falsas son muy comunes. A veces son creadas por los propios medios de comunicación para aumentar sus visitas y generar polémica. Otras veces son los propios fans los que inventan rumores para alimentar sus fantasías y mantener viva la llama de su pareja favorita. El fandom a veces puede llegar a ser muy creativo, incluso demasiado. Pero incluso si esta declaración es falsa, es interesante analizar por qué ha generado tanta expectación y por qué ha resonado tanto entre los fans de Can y de Met. Creo que la respuesta es sencilla, porque muchos fans siguen esperando que estos dos actores vuelvan a estar juntos. La química que tenían en Erkencikus era tan fuerte, tan especial, que muchos no pueden aceptar que su relación haya terminado. La serie sin duda marcó un antes y un después en la televisión turca. Su éxito trascendió fronteras y catapultó a Can y Demet a la fama internacional. La historia de amor entre Candivit y Sanemeddin, llena de pasión, humor y momentos entrañables, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Además, la frase Demet es mía tiene un componente muy romántico, muy posesivo, que atrae a muchos fans. En las telenovelas turcas, este tipo de declaraciones son muy comunes y suelen ser muy bien recibidas por el público. El hecho de que Can Yaman, un actor reconocido internacionalmente, diga algo así sobre Demet Özdemir, una de las actrices más queridas de Turquía, es un ingrediente perfecto para generar un rumor viral. La idea del hombre protector, del galán que declara su amor de manera apasionada, sigue siendo un arquetipo muy atractivo para muchas personas. Ahora bien, incluso si la declaración no es real, sí que es cierto que Demet Özdemir ha sido objeto de críticas y ataques en redes sociales en los últimos tiempos. Algunos usuarios la han criticado por sus decisiones profesionales, por su forma de vestir, incluso por su aspecto físico. Y es comprensible que Can Yaman, si es que todavía siente algo por ella, se sienta molesto y quiera defenderla. El acoso en redes sociales es un problema grave que afecta a muchas personas, especialmente a figuras públicas. Los comentarios hirientes y las críticas destructivas pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de las víctimas. Pero, ¿es esta la mejor manera de hacerlo? ¿Es necesario reaccionar de manera airada y posesiva para defender a alguien que quieres? Yo creo que no. Creo que hay otras maneras más efectivas y respetuosas de defender a alguien. En lugar de decir Demet es mía, Can Yaman podría haber publicado un mensaje de apoyo a Demet, destacando su talento, su profesionalidad y su belleza interior. Podría haber pedido a sus fans que la respetaran y la apoyaran, en lugar de atacarla y criticarla. Un mensaje de aliento, de admiración y de respeto habría tenido un impacto mucho más positivo y constructivo. Creo que este tipo de mensajes son mucho más efectivos y tienen un impacto mucho más positivo. Reaccionar de manera airada y posesiva solo alimenta la polémica y da pie a que otros sigan atacando a la persona que quieres defender. Además, este tipo de reacciones pueden ser interpretadas como machistas y posesivas, lo cual no es nada positivo en los tiempos que corren. En la actualidad, es fundamental promover la igualdad de género y combatir cualquier forma de machismo y posesividad en las relaciones. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que Demet Özdemir es una mujer adulta y capaz de defenderse por sí misma. Ella no necesita que Can Yaman la defienda, ni que nadie la defienda. Ella tiene voz propia y puede responder a las críticas y ataques por sí misma. Y de hecho en muchas ocasiones lo ha hecho, demostrando tener una gran fortaleza y seguridad en sí misma.
Demet ha demostrado ser una mujer independiente, talentosa y con una gran capacidad de resiliencia. Por lo tanto, creo que la supuesta explosión de Can Yaman, incluso si es cierta, no es la mejor manera de defender a Demet Özdemir. Creo que ambos actores, tanto Can como Demet, son personas inteligentes y capaces de manejar sus propias vidas y sus propias carreras. No necesitan que nadie los defienda ni los critique. Lo único que necesitan es respeto y apoyo por parte de sus fans y de los medios de comunicación. El respeto a la privacidad y a la autonomía de las personas es fundamental para construir relaciones sanas y equitativas. Y hablando de respeto y apoyo, quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje a todos los fans de Can y Demet. Chicos y chicas, sé que muchos de ustedes todavía sueñan con que estos dos actores vuelvan a estar juntos. Sé que les gustaría que su historia de amor tuviera un final feliz. Pero por favor, recuerden que la vida real no es una telenovela. Can y Demet son personas reales con sentimientos reales, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus propias vidas. No presionen a ninguno de los dos para que hagan algo que no quieren hacer. No los critiquen por sus decisiones profesionales o personales. No inventen rumores ni noticias falsas para alimentar sus fantasías. Lo único que conseguirán con esto es hacerles daño y complicar aún más la situación. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras para las figuras públicas. En lugar de eso, enfóquense en apoyar sus carreras profesionales, en disfrutar de sus series y películas, en admirar su talento y su belleza. Y sobre todo en respetar sus decisiones y sus vidas personales. Si realmente quieren que Can y Demet sean felices, déjenlos ser felices a su manera. No intenten imponerles sus propios deseos y fantasías. El amor y el respeto deben ser siempre la base de cualquier relación, ya sea entre fans y celebridades o entre cualquier otro tipo de personas. Y ahora, volviendo al tema principal del vídeo, creo que es importante recordar que la supuesta explosión de Can Yaman es solo un rumor, una especulación. No hay ninguna prueba que confirme que el actor haya dicho estas palabras. Por lo tanto, no debemos dar por sentado que esta información es verdadera. Debemos ser críticos y cautelosos a la hora de consumir información en redes sociales y en los medios de comunicación. No todo lo que leemos es cierto. Muchas veces se trata de noticias falsas o exageradas que tienen como objetivo generar polémica y llamar la atención. La desinformación es un problema creciente en la sociedad actual, y es fundamental desarrollar habilidades de pensamiento crítico para discernir la verdad de la falsedad. Así que mi consejo es que tomen esta noticia con pinzas, que no se dejen llevar por la emoción y que esperen a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo que recuerden que Can y Demet son personas reales, con sentimientos reales, que merecen respeto y apoyo por parte de sus fans y de los medios de comunicación. La empatía y la consideración son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y respetuosa. En resumen, hoy hemos analizado un rumor, una supuesta declaración de Can Yaman defendiendo a Demet Özdemir. Hemos visto que no hay ninguna prueba que confirme que esta declaración sea verdadera. Hemos reflexionado sobre la relación entre Can y Demet y sobre la reacción de sus fans. Y hemos concluido que lo más importante es respetar las decisiones y las vidas personales de ambos actores. Además, hemos abordado temas importantes como el acoso en redes sociales, la desinformación y la importancia de la empatía y el respeto en las relaciones. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este tipo de vídeos los hago con mucho cariño y con la intención de informar y entretener a mis suscriptores. Me esfuerzo por ofrecer contenido de calidad, bien documentado y con un toque de humor y sarcasmo para hacerlo más ameno. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad que valoro muchísimo su apoyo y su fidelidad. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su feedback es fundamental para seguir mejorando y ofreciendo contenido que les guste. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la supuesta explosión de Can Yaman? ¿Creen que es verdadera o falsa? ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Me gusta interactuar con mis suscriptores y conocer sus diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like,
lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden que siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y mucho, pero mucho entretenimiento. Además estoy trabajando en nuevos proyectos y formatos para el canal, así que estén atentos a las próximas novedades. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Recuerden siempre mantener una actitud crítica y respetuosa al consumir información y al interactuar en redes sociales. Hasta la próxima.